Hermanos, esto que voy a hablar es algo que cada creyente voy a hablar de la necesidad que tenemos de tener comunión, intimidad con el Espíritu Santo. Cristiano sin el Espíritu Santo no es cristiano. No es cristiano. En la antigüedad, los cristianos recibían el Espíritu Santo cuando ellos tenían hambre del Espíritu Santo. Sentían que necesitaban a alguien más, que no estaban completos, solo teniendo al Señor Jesucristo. Aunque cuando se recibe al Señor Jesucristo también se recibe el sello de propiedad, y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero esa es otra cosa. No podemos nosotros como cristianos decir: desde que yo recibí al Señor tengo el Espíritu Santo porque Él entró en mí. Eso no lo niega nadie, pero ese no es el bautismo ni es la presencia del Espíritu Santo. Eso es un sello puesto de parte de Dios en la vida de un cristiano, que dice que es propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Pero ya tener esa relación, tener esa intimidad con el Señor, ya esa es otra cosa. Ya eso es de vida. Cuando el Señor me salvó, cuando el Señor me encontró, cuando el Señor me llamó a mí, podía ver a algunos, ¿verdad? A algunos de los que estaban en la iglesia en esa época, que tenían el Espíritu Santo. Y yo lo oía, les veía que hablaban en lenguas, alguna vez profetizaban. Y un día le hice la pregunta al pastor y le digo: hermano pastor, y lo que tienen, le mencioné a algunos de los que eran bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Le digo: ¿y eso qué es, pastor? Y él me dijo: ese es el Espíritu Santo que ha bautizado a estos hermanos y que ellos han seguido en esa comunión con el Espíritu Santo. Y ya no solamente es tener el bautismo, sino que también tener la llenura viviendo en ellos. Ah, qué bueno. ¿Y eso? ¿Y cómo se recibe? Pues el Señor soberanamente lo hace, me dijo, de bautizar a alguien, a los cristianos.
hermanos, pero no era que el énfasis en que los cristianos deberían de ser bautizados con el Espíritu Santo, sino que supuestamente era para los que el Señor quería bautizarme. Todavía no se había descubierto la revelación que realmente el deseo de Dios fue todo el tiempo eso. Del Nuevo Testamento, cuando fue dado el bautismo del Espíritu Santo a los 50 días después de haberse ido el Señor Jesucristo, desde esa época para acá, todos los cristianos deben de ser bautizados y deben de permanecer llenos del Espíritu Santo. Todos. Nadie debe de haber en un lugar, en una iglesia, que diga que es hijo de Dios y no experimentar en él el Espíritu Santo. Todos. ¿Por qué? Porque fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Aún tenemos la enseñanza en el Antiguo Testamento acerca de que iba a venir. Eso fue profetizado, de que el bautismo del Espíritu Santo venía para todos, no para los que el Señor quisiera bautizar, no, para todos. Para todos. Para todos. Amados, y la llenura total del Espíritu Santo debe de estar en todos aquellos que, eso es por regla general, en todos aquellos que le sirven al Señor, han sido llamados en una forma directa a desempeñar la acción en la iglesia. Pero todos deben de tenerlo, porque cada uno de nosotros somos llamados a involucrarnos a servirle al Señor. Alguien no puede andar predicando la palabra de Dios si no es bautizado con el Espíritu Santo. No puede. Y si lo hace por algún impulso natural. Pero el Espíritu Santo es para que Dios trabaje a través de la vida de nosotros. Cuando toca servir aquí en el local para dar comida, para dar café, para hacer todo lo que se hace aquí, todos deben de estar llenos del Espíritu Santo para hacer ese trabajo. Todos. Cuando los apóstoles, ellos eran los que servían la comida, el café, el té, la limpieza en el local. Ellos dijeron, ese trabajo no es para nosotros. Y nosotros, por estar haciendo eso, nos estamos descuidando de estar con el Señor. Nos estamos descuidando de pasar con el Señor, orando, leyendo la Biblia, estudiando,
teniendo la comunión con el Señor. Y ellos dijeron que eso no era trabajo para aquellos que tenían el llamado de parte de Dios de ministrar la palabra y de orar. No era trabajo para ellos. Entonces dijeron, hay que buscar varones en medio de todos nosotros, buscar 7 varones. 7 varones. ¿Para qué dijeron ellos? Primero, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tener buen testimonio. O sea que de esa persona no debe de haber ningún mal récord en medio de la gente, en donde viven. No deben de hablar nada de él, no le deben de hallar ninguna tacha a esa persona de que le señalen algo. Segundo, que sea lleno del Espíritu Santo, que sea lleno del Espíritu Santo. Y tercero, que sea marido de una sola mujer. ¿Qué es eso? Que este hombre no se haya casado 1 o 2 veces o 3 veces o 4 veces. No, una vez nada más. Así. Pero ¿qué pasa en el tiempo de nosotros? Esos requisitos en parte de la iglesia no se toman en cuenta. No se toman en cuenta. A la gente casi llegando le ponen uniforme, le ponen aquí, y usted va a servir. Y no les importa cómo está la vida de esa persona. Amados, las cosas del Señor son en orden, son en serio. Todos los cristianos deben de estar matrimoniados correctamente. No debe de haber nadie en fornicación. Nadie. Los que llegan a la iglesia sin casarse tienen que casarse si realmente él no se ha casado ni una vez y ella tampoco se ha casado ni una vez, sino que es el primer matrimonio que van a tener. Pero si ya se casó la primera vez uno y luego después se quiere casar la segunda vez, eso ya no es. ¿Verdad? Y eso ya no es agradable delante de la presencia del Señor. Amados, esto es la forma de Dios bíblicamente.
Están todas las enseñanzas, lo que yo les he mencionado ahorita, está todo acá. Yo no les voy a decir algo que no esté aquí.